En este ejercicio vamos a calcular las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo y vamos a hallar el valor de un ángulo beta. En primer lugar voy a empezar ubicando los catetos y la hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa queda siempre al frente del ángulo recto. En este caso tengo en el vértice una letra C mayúscula. Entonces al frente voy a colocar una letra C en minúscula. Al frente del ángulo A me va a quedar el cateto A y al frente del ángulo B me va a quedar el cateto B. Debemos conocer el valor de C. Para ello voy a emplear un teorema de Pitágoras. Como es una hipotenusa, se suman los cuadrados de los demás catetos, es decir, cuadrado de A a la 2 más B a la 2. Entonces tenemos que C a la 2 va a ser igual el valor de A, que es 15, más el valor de B, que es 8. Lo elevamos a la 2, cada uno de estos valores. Tenemos que C a la 2 va a ser igual, 15 elevado a la 2 nos da 225. 8 elevado a la 2 nos va a dar 64. Tenemos entonces que 225 más 64 es igual a 289. Ahora le vamos a sacar la raíz cuadrada para poder quitar exponente. Puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados o simplemente pasar al lado de la derecha esa raíz. Entonces tenemos raíz cuadrada de 289. Tenemos que nos da que la raíz cuadrada va a ser igual a 17. Entonces tenemos que la hipotenusa de este triángulo es igual a 17. Ahora, para hallar las razones trigonométricas, vamos a emplear la primera función, que es el seno. Entonces tengo seno de beta va a ser igual al cateto opuesto. El opuesto es el que queda al frente del ángulo. Entonces tengo el ángulo beta, su cateto opuesto será 8. Y lo vamos a dividir por la hipotenusa, que es el cateto que queda al frente del ángulo recto. En este caso la hipotenusa va a ser 17. Podemos dejar indicado el ejercicio como fracción, nos da 8/17. O si deseamos lo podemos pasar a decimales y vamos a obtener aproximadamente 0.47. Ahora vamos a calcular el valor del coseno. Tenemos que coseno de beta va a ser igual al cateto adyacente, que es el que queda, el cateto comprendido entre el ángulo que estamos calculando y el ángulo recto. Entonces tenemos que ese cateto adyacente vale 15, dividido por la hipotenusa, que sabemos que nos da 17. Si queremos representar este valor en decimales, al hacer la división nos queda aproximadamente 0.88. Y voy a proceder a calcular la tangente. La tangente es el cociente entre el cateto opuesto, que es 8, dividido el cateto adyacente, que nos dio 15. Haciendo la respectiva división, tenemos que 8 dividido 15 va a ser igual a 0.53. Ahora vamos a calcular el ángulo beta a partir de una de estas tres funciones trigonométricas. Entonces voy a calcular que el ángulo beta puede emplear cualquiera de las funciones. Vamos a emplear, digamos, la tangente. Entonces voy a hacer uso de tangente a la menos 1 del valor que nos dio, que es 0.53.
Recordando cómo se aplica en la calculadora. Para hallar este valor, entonces le vamos a dar en la calculadora científica Shift tangente de 0.53. Esto nos permite determinar que el valor de este ángulo beta es aproximadamente 28 grados. Entonces ya tenemos también cuánto nos vale el ángulo. Voy a colocarlo por acá, 28 grados. Y finalmente voy a calcular las otras tres funciones recíprocas. Voy a empezar con la recíproca del seno, que es la cosecante de beta. Entonces voy a dividir 1 entre 0.47, que nos da aproximadamente 2.13. Ahora vamos a calcular la recíproca del coseno, que es la secante. Entonces secante la puedo calcular. Recordemos que hay dos formas de hacer este cálculo. También puedo utilizar estos valores e invertirlos. Puedo utilizar 1 dividido 0.88 o puedo invertir y colocar 17 dividido 15. Entonces vamos a emplear en este caso 17 dividido 15 y nos da un valor de 1.13 aproximadamente. Y vamos a calcular la cotangente de beta, que es la recíproca de la tangente. Entonces puedo dividir 1 dividido 0.53 o puedo dividir 15 entre 8. Vamos a utilizar en este caso 15 dividido 8, que nos da un valor aproximado de 1.875. De esta manera hemos resuelto todo el triángulo, hemos calculado sus 6 razones trigonométricas. Recordemos que estas 3 funciones son las recíprocas. Calculamos el ángulo que nos dio 28 grados y tenemos, digamos, las 3 funciones principales, que son seno, coseno y tangente.